Hola amigos, bienvenidos al módulo número 8 de nuestro curso de control de proyectos con Microsoft Project 2016. En este video vamos a compartir los conceptos relacionados con tareas repetitivas y tareas tipo hito. Y lo vamos a aplicarlo en este caso a nuestro proyecto, el cual venimos manejando a lo largo de nuestro curso. En el video anterior creamos las relaciones entre las tareas. Y en otros videos anteriores también habíamos creado la estructura de desglose de trabajo llamada EDT. Y ahora vamos a ver entonces cómo completamos los conceptos correspondientes a los tipos de tareas. Fíjense, en Project se manejan 4 tipos de tareas. Tenemos las tareas de tipo resumen, que sería para efecto de los conceptos de proyecto, los entregables, que van a las tareas resúmenes o fase del proyecto. Y tenemos las tareas específicas llamadas paquetes de trabajo. Fíjense que ellas se distinguen por la jerarquía que tiene con la sangría. Ahora, hay un tercer tipo de tareas que se llaman tareas o actividades tipo hito, que son unas tareas informativas que le van a indicar al usuario y al controlador del proyecto ciertos momentos claves dentro de la programación. Ejemplo, cuando comienzan las obras en el terreno, cuando finalizan las obras en el terreno, cuando hay que hacer la inspección, o por ejemplo cuando hay que hacer una evaluación o cuando hay que entregar una fase del proyecto. Y para eso la idea es que él te suministre información clave y rápida de esa fecha que tú necesitas. Fíjense, por ejemplo, acá tenemos las fechas de comienzo y fin de las tareas. Nosotros vamos a insertar algunas tareas tipo hito, es para mostrar datos importantes en el plan de trabajo. Ejemplo, vamos a crear un hito para para indicarle en el plan cuando comienza las obras en el terreno, y rápidamente a la persona cuando le da el plan puede ver ese hito y la fecha que te suministra rápidamente, ya sea en el desglose de trabajo o lo puedes ver en la carta de Gantt. Ejemplo, fíjense, las obras en el terreno comienzan cuando se establecen las líneas y grados de punto de nivelación. Aquí comienzan las obras en el terreno. Yo voy a insertar una fila, por lo que sería una tarea aquí en este caso en la hoja de cálculo de Project. Yo la quiero encima de la fila 16, marco la fila 16, botón derecho del mouse y agregamos la opción insertar tarea. Fíjense que se inserta una fila encima de la que ya existe y a esta tarea recuerden colocarle autoprogramar o programar automáticamente. Vamos a colocarle entonces que esta tarea se va a llamar inicio de las obras en el terreno. Ok, fíjense, por defecto tiene un día de estimado de duración, pero nosotros vamos a colocarle 0 días de duración para convertirle a un hito. ¿Cómo se representa en la carta de Gantt? Fíjense que se representa con un rombo y del lado derecho me representa una fecha. ¿Qué fecha espero yo que me muestre acá? La fecha que corresponda al inicio de las obras en el terreno. Okay, se inician las obras en el terreno cuando inician los trabajos de establecer las líneas y grados y los puntos de nivelación. O sea, lo que vamos a hacer es que a esta tarea la vamos a vincular con la tarea siguiente, con una relación comienzo-comienzo. Entonces, fíjense, sería 17 en la columna predecesoras de la tarea del hito, sería 17, que es la tarea real, y que te pase la fecha de comienzo. Relación comienzo-comienzo. Observen en la carta de Gantt cómo se mueve el hito y aparece ahora señalando cuándo comienza la tarea que le pasa la información. En este caso, fíjense, hasta ahora me dice que es el 25 de agosto. Y esa es la idea, que la persona pueda leer claramente en la lista o en el desglose de trabajo o en la carta de Gantt algunos puntos resaltantes, como por ejemplo cuando se inicia la obra en el terreno. De hecho, yo lo voy a remarcar acá con otro color para indicarle que esto es un hito. Bueno, voy a colocarlo en marrón, por ejemplo. Mire, esto es un hito, lo voy a colocar en negrilla. Aquí hay una marca, por ejemplo, que me dice cuándo comienza la obra en el terreno, 25 de agosto. Y así puedo colocar todos los hitos que yo requiera para información puntual de algunos elementos en cuanto al cronograma de trabajo. Por ejemplo, cuándo finaliza la obra en el terreno, cuándo finaliza la limpieza. Entonces, como quiero la fila nueva debajo, marco la fila 40, botón derecho, insertar tarea. Y esta tarea, recuerden que modo programación automática, y le vamos a colocar fin de las obras en el terreno. ¿Ok? Recuerden, para convertirlo en hito le colocamos duración 0 días y la información que le va a pasar, o la tarea que le va a pasar la información de la fecha final, va a ser la tarea de limpieza. Entonces vamos a relacionar la tarea tipo hito, fin de las obras en el terreno, con la tarea 39, que es la tarea de limpieza. 39 con una relación fin a fin para que te pueda pasar la fecha final. Observen que en la carta de Gantt el hito se mueve hacia el final de las obras, en este caso de la limpieza,
y te muestra entonces esa fecha que corresponde al fin de las obras en el terreno, que sería el 14 de febrero. Y aquí tenemos entonces alguna fecha, el 14 de febrero de 2018, como el fin de las obras en el terreno. Ok, voy a colocarle también el color. Este va a ser un hito. Y acá tenemos entonces otro hito que te marca cuándo comienza la obra en el terreno, que es el 25 de agosto de 2017 y finalizan el 14 de febrero del 2018. Entonces así puedo agregar todos los hitos que yo requiera a lo largo de mi plan de trabajo, sobre todo cuando son proyectos muy complejos, para ver algunos elementos claves en cuanto al cronograma de trabajo de nuestro proyecto. Existe un cuarto tipo de tarea que se llaman las tareas repetitivas, que es una herramienta propia de Microsoft Project, y de hecho lo tenemos vigente desde las primeras versiones de Project, y es una tarea que se encarga de repetirse con una frecuencia uniforme a lo largo de todo el plan. Tenemos dos opciones: pudiésemos calcular esa fecha de repetición en forma manual, o podemos hacer que la herramienta se encargue de hacer el cálculo. Ejemplo: en este proyecto se requieren realizar una serie de inspecciones a lo largo de su ejecución. Esas inspecciones van a ser una vez al mes y específicamente los últimos viernes de cada mes. ¿Okay? Las inspecciones van a tener una duración de un día. ¿Okay? Pero y entonces en este caso, fíjense que yo podría buscar en el calendario desde que comience el proyecto, el 4 de julio hasta el 6 de marzo del 2018, cuáles son todos esos viernes correspondientes a la última semana de cada uno de este lapso de tiempo, de estos meses, comprendido entre julio y marzo. O podemos dejar que la herramienta lo haga por nosotros y nos haga la programación entonces esas inspecciones con esos periodos de tiempos uniformes. En este caso, como esa tarea es común a las diferentes fases del proyecto, yo voy a comenzar colocándola, por ejemplo, acá en la sección traslado al lugar de trabajo. Aquí donde comienzan las obras en el terreno, entonces voy a colocarla en la línea donde espero que aparezca la tarea repetitiva. En este caso no es necesario insertar una tarea nueva, sino colocarte en la línea donde esperas que aparezca en tu plan de trabajo. Nos vamos al menú contextual, ¿ok? Acá entonces nos vamos a tarea, menú contextual tarea, y en la parte derecha, en las herramientas de tarea, en esta parte de insertar, acá en el grupo de herramientas de insertar, hay una opción que se llama tarea y la voy a desglosar. Acá está la herramienta, fíjense, podemos insertar tareas normales, tareas periódicas, filas en blanco o importar datos de aula. Aquí lo que me interesa es esta tarea llamada tarea periódica, que es el concepto con el cual se le conoce en la versión 2016 a este tipo de herramienta en Microsoft Project. Marco la opción, fíjense que tenemos un asistente que aquí sí es común a todas las versiones. Lo primero que debes hacer es darle el nombre a la tarea: inspección de la obra, inspección de la obra. La duración, fíjense que tiene una duración de un día, vamos a poner que tenga un día de duración. Y tenemos un patrón de repetición. Recuerde que la característica de esta tarea es que tienen un patrón de repetición uniforme, que puede ser diario, semanal, mensual o anual. Si es diario, tienes que indicarle entonces cada cuántos días, y si es en días laborables nada más. Si es semanal, qué día de la semana lo quieres hacer, si lo quieres hacer con una frecuencia una vez a la semana. Si es mensual, entonces en qué día de la semana, y si es anual, por ejemplo, en este caso, en qué fecha de ese año. En nuestro caso va a ser una inspección mensual, tenemos que indicarle mensual, y va a ser el último viernes de cada mes. O sea, que vamos a marcar esta opción que dice marcamos entonces ¿cuál? El último, ¿qué día? Viernes. Si tú quieres que sea mensual, entonces sería cada un mes. Si lo quieres trimestral, sería cada 3 meses. El intervalo de repetición, a menos que le digamos lo contrario, va a ser a lo largo de toda la vida del proyecto. Fíjense que yo quiero que las inspecciones sean durante el periodo de tiempo de las obras en el terreno. Como ya tengo el hito informativo que me da esa fecha, le digo entonces, fíjense que nuestro ejercicio, por ejemplo, el inicio de la obra del terreno es el 25 de agosto, comenzando el agosto 25 y terminando el 14 de febrero del 2018. Febrero 14. Fíjense, aquí estamos inclusive delimitando dentro de todo el proyecto en qué lapso de tiempo se van a ejecutar estas inspecciones. Hasta ahora no tenemos calendario, así que vamos a dejarla simplemente con esta información básica. Después la vamos a refinar un poco, aceptar. Y observen que aquí tenemos entonces la inspección como una tarea principal y todas las inspecciones específicas que usted programó desde la fecha que le indicamos, que sería el 25 de agosto hasta el 14 de febrero. Ok, entonces en este caso fíjense que tenemos como una tarea principal. Sin embargo, fíjense que quedó como subordinada a la tarea de condiciones generales. Para que quede al mismo nivel de la fase, le voy a quitar una sangría y le voy a pasar estos colores. Fíjense que este, por ejemplo, es Arial azul.
Aquí tenemos la herramienta, por ejemplo, copiar formato, y se lo pego a esta línea. Y aquí tenemos, fíjense que aparece ahora con la misma característica, la fuente tipográfica de la fase. Aquí también tenemos el esquema, que puedes ver solamente el trabajo completo de la inspección, o puedes ver las inspecciones detalladas. Y en tu plan de trabajo también puedes verlo como un elemento único. Fíjense que está mostrando los días dentro de todo el plan de trabajo donde vamos a hacer las inspecciones. Y aquí las tenemos una a una en forma detallada con su fecha. Fíjense, cada una tiene una duración de un día, ¿ok? Y corresponden, en este caso, como les comentaba, al último viernes de cada uno de esos meses. Y tenemos entonces el periodo de tiempo donde se va a hacer cada una de esas inspecciones. Si queremos corregirlas, simplemente nos colocamos a inspección de la obra, pero en la línea principal, y presionamos doble clic. Eso nos da acceso nuevamente a la herramienta y podemos cambiar inclusive. Más supongamos que la inspección tiene una duración de 4 horas. 4H, recuerden cambiar la unidad de tiempo, aceptar, y otra vez fíjense que te vuelve a reprogramar en este caso las inspecciones. Ahora las inspecciones duran 4 horas y se van a hacer a lo largo de un lapso de tiempo de 107 días y medio. No es el total de la suma de los tiempos, sino es el lapso de tiempo calendario en los cuales se va a ejecutar las inspecciones, cada uno con una duración de 4 horas. Podemos verlo en forma detallada y aquí lo vemos en forma resumida. Entonces fíjense, con esto completamos entonces los tipos de tareas. Tenemos entonces tareas tipo resumen, que serán las tareas que tienen la menor sangría hacia la izquierda. Tenemos las tareas específicas, que son las que están hacia la derecha, con las que tienen sangría hacia la derecha. Tenemos las tareas tipo hito, que son tareas informativas en mi plan de trabajo, mi cronograma. Y tenemos las tareas repetitivas, que tienen como característica que tienen una programación con una fecha delimitada a lo largo de todo el proyecto. Okay, entonces aquí tenemos, de hecho, estas tareas, fíjense que también están programadas manualmente. De hecho, como esta fecha nosotros le indicamos a la herramienta que la coloque manualmente, es indiferente que le coloque el tipo de autoprogramar, porque este programa no va a poder cambiarle la fecha, dado que no se relacionan hasta ahora con ninguna actividad que tengo dentro de mi plan de trabajo. Entonces, hasta acá tenemos entonces la forma de cargar las tareas, crear la estructura de desglose de trabajo y completar esa estructura de desglose de trabajo, agregándole entonces ahora las tareas repetitivas necesarias a lo largo de mi proyecto, como pagos de nómina, pagos de servicios públicos, pagos de algún tipo de desembolso, con, por ejemplo, actividad que tenga que hacer con una frecuencia uniforme, como inspecciones, pagos, revisiones, entregas de informe, y de esa forma él me puede calcular la fecha de acuerdo a ese patrón o característica de ese patrón de repetición uniforme. Tenemos entonces también las tareas específicas, que serían en este caso los paquetes de trabajo, y las tareas resumen, que serían mis entregables. Ahora tenemos entonces todos los entregables del proyecto, y recuerden que si queremos ver a diferentes niveles, dependiendo de quién sea el interesado a la información, yo puedo entregar mi plan general. Si nos vamos entonces y cambiamos acá en vista y le decimos que el esquema me lo muestra al nivel 2, por ejemplo, fíjense que yo puedo ver ahora solamente el plan general de trabajo, sin necesidad de ver las tareas específicas, incluyendo las inspecciones. De hecho, recuerden que si quieres, por ejemplo, este formato, lo puedo irme a tarea, como en Word, copiar formato, y lo puedo pegar acá para que tenga las mismas características en cuanto a fuente tipográfica. Aquí está mi plan de trabajo general. Estas son las fases del proyecto. Condiciones generales, inspecciones, traslado, nivelación, base de la construcción, concreto, losa y entrega final del proyecto. Este sería el proyecto completo, que sería la línea 1 hasta la línea 52, siendo este el entregable principal y estos los entregables internos del proyecto. Y si queremos ver todo el plan de trabajo detallado, nos tenemos que ir a vista, esquema, nivel 3, que es el nivel más detallado que tenemos en nuestro plan. Y aquí está todo el plan de trabajo. ¿Cuáles columnas tenemos visibles hasta ahora? Tenemos la columna indicadores, que te marca con un icono en forma de flecha en forma circular, que esto es una tarea tipo repetitiva o cíclica. Y fíjense que hasta ahora no tengo ningún tipo de indicador más definido, sino ese. Tenemos el tipo de programación, el nombre de la tarea, la duración, el comienzo y el fin, y la columna que usamos de predecesoras para colocar la relación entre las tareas. Que más adelante quizás podamos agregar más columnas o quitar columnas, dependiendo de qué información yo requiera tener visible en este momento en mi hoja de trabajo. Entonces hasta acá el tema de crear las tareas repetitivas y las tareas tipo cíclicas. En el siguiente video entonces vamos a dedicarnos a estudiar todo lo que tiene que ver con la hoja de recursos.